Dios le bendiga. Pueden sentarse los que están parados. Amén. A menudo hay personas que caminan en la vida como que si algo le faltase. Y en ese sentido andan buscando pues o mirando el talento, el don de otras personas. Porque quizás piensan que no tienen algo de Dios en su vida, no tienen un talento para el caso de los amigos, pero para el caso de nosotros los creyentes no tienen un don. Y van entonces mirando así y deseando tener lo que otro tiene. Si a veces dicen, yo quisiera tener ese don que tiene fulano de tal, yo quisiera tener esa gracia, yo quiero que Dios me use como usa a X, Y o Z persona. Y en un mundo que nos presiona cada día para ser los protagonistas de nuestra propia historia y donde el éxito se mide por cuánto reconocimiento acumulamos y por cuánto aplausos recibimos, es fácil caer en la trampa de sentirnos a veces insuficientes o a veces también autosuficientes. La Biblia nos ofrece un respiro y una verdad para todas estas cosas, una verdad transformadora. El apóstol Pedro nos quita el peso de tener que fabricar nuestra propia importancia. Y él nos revela que si estamos en Cristo Jesús, tenemos algo especial que debemos administrar, las riquezas del cielo. Hay algo en ti, dile que tiene el ladito y así con confianza. Dios puso algo en ti. Tú tienes un don de Dios. Tienes un don de Dios en tu vida. Y para eso no tienes entonces que buscar tu valor en los aplausos de los demás. Porque ya has sido dotado con algo eterno. Has sido dotado con algo especial desde el mismo momento en que tú abriste tu corazón al Señor Jesús y lo recibiste. Y el Espíritu Santo comenzó a habitar en tu vida. Y ese Espíritu Santo te dio al menos un don que te capacita para que pueda trabajar, ministrar en el cuerpo de Cristo. Y en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 vamos a alinear nuestra mente con lo que Dios ya nos dio. Nuestros afectos con su gloria y nuestro servicio o nuestra voluntad con el servicio a los demás. Para eso quiero compartirle el tema: cada creyente posee al menos un don de Dios. Amén. Cada creyente posee al menos un don de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, en donde él dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, cada creyente posee al menos un don de Dios. Ahora bien, ese creyente que posee al menos un don de Dios, lo posee porque Dios fue quien se lo dio. Porque él ya lo recibió de parte de Dios. Amén. O sea, cada creyente posee un don de Dios porque lo recibió de Él, del Señor, de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de recibir, o cuando Pedro está utilizando el verbo aquí, recibir, él está hablando como el motor que pone en marcha toda la ética de servicio en este pasaje. Es lo que él usa como para dar la exhortación a un pueblo que andaba en persecución. Recuerda que él escribe a los que están expatriados, o sea, que estaban pasando por dificultades.
Y él le dice entonces, cada uno recibió un don de Dios y en ese sentido ministrelo. O sea, en ese contexto era el ayudarse los unos a los otros, era el servir con lo que Dios le dio, que ya Dios le había dado a otro. Al declarar que la capacidad del servicio de un creyente no es algo que se debe fabricar, sino algo que deben reconocer, que se debe reconocer. No es algo que yo voy a servir para que Dios me dé un don. No, es que yo sirvo porque ya Dios me dotó y ya Él me dio un don. Entonces no es el esfuerzo que tú hagas, no son los años de servicio que tú puedas darle al Señor, no es el tiempo que tú dedicas al Señor, no, es que es entender, es comprender que ya fuimos dotados con un don especial del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ya lo tenemos, ya tú lo tienes. Ahora que alguien no sepa qué don tiene es otra cosa. Y en ese sentido debe orar a Dios y buscar. O sea, ¿qué me gusta más? ¿Dónde me siento mejor haciendo esto o aquello? Para descubrir, yo sé que don Dios me dio a mí. Estoy convencido. Entonces, el análisis de este pasaje nos muestra que puesto que la recepción es un hecho pasado y real, nuestra única respuesta lógica es la administración fiel. Administrarla fielmente. En ese sentido, el don no es una recompensa por año de servicio, sino una dotación inicial. En la Biblia hay un caso de un hombre de Dios con un ministerio extraordinario, con un don extraordinario. Tanto que el mismo Jesús dice de él que entre todos los profetas no hay un profeta mayor que él. Ese hombre tenía un ministerio tan extraordinario que él estaba en el desierto y la gente iba al desierto a escuchar la palabra de Dios que él hablaba. Imagínense eso. Pero el problema es que a veces muchas personas se creen que el don que tiene es para beneficio propio. Y Juan el Bautista estuvo bien claro en eso. Él estuvo bien claro en eso. Cuando se hace también la distribución de la tierra, cuando Dios le distribuyó la tierra a Israel, ellos tuvieron que ir a conquistarlo, a conquistar esa tierra. Pero la tierra no era de ellos porque ellos lucharon ardientemente, ellos pelearon, ellos batallaron para sacar a los habitantes de esa tierra y poder obtener esa tierra. No, es que ya Dios en su gracia y en su misericordia había decidido darle esa tierra a ellos. Aleluya. Entonces no se trata de que usted y yo estemos luchando y viendo un don en otro y estar quizás anhelando el don de otra persona. No, es que ya Dios te dio uno. Al menos te dio uno. El título de propiedad de la tierra para Israel no era producto de su lucha y su batalla que hicieron, sino que vino porque ya Dios había establecido que eran de ellos. Desate entonces, hermanos, vamos a deshacernos del complejo de incapacidad. Incapacidad donde algunos creyentes se sienten que no son capaces para realizar un servicio en la iglesia, un servicio en la obra de Dios, porque piensan, vermo, yo no tengo nada, pero ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Mira, Dios te dio algo. Y eso que te dio es especial. ¿Cuánto pueden bendecir su nombre? Y es tan especial que es lo que desea que tú entonces también puedas ejecutar eso, puedas trabajar en ese sentido con lo que Él te dio. Si eres creyente, ya se te fue otorgado algo. No busques sentirte capaz, busca reconocer lo que ya Dios te entregó.
Entonces no debe haber ninguna duda, ¿verdad? No debe haber ninguna duda. Para estar quizás sintiendo celo porque Dios usa a otro o a otra, envidiando quizás el don que pueda tener otro hermano, otra hermana. No, confórmate con lo que ya te dio. Acepta esa realidad. Eso no quiere decir que tú no puedas orar al Señor para que te dé otro don. Ora, pero ya Él te dio aunque sea uno. Creamos eso. Ahora bien, esta certeza de lo que ya recibimos no debe quedarse en un frío conocimiento, sino encender también un propósito superior. Y para eso entonces Dios nos dio un don a cada creyente para que en todo sea glorificado Dios. Para que en todo sea glorificado Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe estar convencido en su corazón que el don no es un fin en sí mismo, sino un medio. La meta no es que el predicador sea admirado. La meta no es que el servidor sea aplaudido. Esa no es la meta. La meta no es que la gente vean en mí y digan, wow, tremendo, excelente predicador, excelente maestro o excelente cantante, canta como los ángeles. La meta es que cuando se enseña, cuando se predica, cuando se cante, la gente vean, es a Cristo, es el Dios Todopoderoso, aleluya. Porque todo lo que hacemos debe ser para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y glorificado. Pero mucha gente se infla, ¿verdad? O alguna gente. Se inflan de tal manera que piensan que lo que tienen es de Él. Y nada de lo que tenemos nos pertenece, Él nos lo dio. Aún la vida Él nos la dio. Aún nacimos con un talento sin ser creyente, pero el día que decidimos ser creyente, Él nos dio dones espirituales. Y todos los dones son sobrenaturales, porque lo que pasa es que hay gente que quieren tener, es el don de milagro, es el don tú sabes, de que yo ore y la tierra tiemble. Pero el don de servicio como que si a veces muchos no lo quieren. Y el don de servicio también es un don sobrenatural, que Dios se lo da como Él quiere. El Espíritu Santo lo da como Él quiere y a quien Él quiera. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de Dios? Entonces lo que tenemos es que entender, recibir esa realidad y anhelar entonces en nuestro corazón con ese don glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay personas a veces que tienen un don y comienzan para querer impresionar a los demás y dan palabra de parte de Dios cuando Dios no ha hablado nada. Para impresionar, para que vean que de repente, oye, aquí es tan gran hombre de Dios, gran mujer de Dios. La meta no es que nos vean a nosotros. La meta es que cuando tú le estás hablando a otro de Cristo, ellos vean en ti algo especial que ni siquiera te pertenece, que le pertenece al Señor. La meta es que cuando tú estés hablándole a alguien, la gente vea que tú tienes a un Dios todopoderoso que es digno de gloria, de honra, de alabanza y de adoración. Detrás del telón está el Dios todopoderoso. Nosotros estamos aquí, somos usados por Él, sí, cómo no, pero detrás de nosotros y dentro de nosotros está el Espíritu Santo, esperando que se le tome toda la atención, esperando que Cristo sea glorificado, esperando que el Dios todopoderoso sea exaltado, aleluya, y con ese fin entonces nosotros hacemos todas las cosas para el Señor, para que su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. Pedro no habla de lo que es en este pasaje, sino de lo que debe anhelarse. Nuestros afectos deben estar tan alineados con Dios que nuestra mayor emoción no sea el éxito personal, sino el deleite de ver a Dios exaltado. El don es simplemente como un combustible
para que el fuego de la gloria de Dios brille con más fuerza. Y le traigo a colación otra vez a Juan el Bautista, con tremendo ministerio, con tremendo don. Entonces sus discípulos, porque él tenía seguidores, él había ganado un poco de gente. Cuando apareció Jesús, entonces la gente que él tenía comenzaron a seguir a Jesús. Y salieron unos discípulos que no entendieron cómo era el asunto, celoso, y buscaron a Juan el Bautista y le dijeron: oye, Juan, oye, la gente que tú te ganaste, chico, con tanto esfuerzo, hasta en el desierto tú ibas a predicar. Estoy parafraseando aquí, ¿no? O haciendo una teología aquí de la especulación. Esa gente que, oye, que nos ganamos con tanto esfuerzo, que tú la atendiste, están siguiendo ahora a Jesús. ¿Sabe qué respondió Juan el Bautista? Mi gozo está cumplido. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que menguemos para que Dios sea glorificado. Es necesario que nos humillemos cada día para que el nombre de Él sea glorificado. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de nuestro Dios? La meta de Juan el Bautista era prepararle el camino a Cristo. Su meta era que la gente siguiera a Cristo. Mi meta, tu meta, no debe ser el que me aplaudan, el que me reconozcan. Nuestra meta es que la gente vean a Cristo, sigan a Jesús, exalten al Dios Todopoderoso. Esa es la meta. Esa es la meta. El don que Dios te dio, esa es la meta. No hay otra. Es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Amén. De aquí que mientras más Dios te use, mientras más Dios me use, mientras más Dios te ponga en un cargo más elevado, más tenemos que humillarnos. Más humilde debemos ser. Jesús le dio una gran lección a su discípulo en la Santa Cena, cuando le lavó los pies a sus discípulos. En un acto, aprovechó un acto cultural de los judíos, pero para darle una tremenda lección. ¿Cuál lección? La humildad en el servicio. La humildad en el servicio. El fin no es que me miren a mí, es que lo miren a Él. Ese es el fin, ese es el objetivo. Si usted tiene un don de servicio, está allí en protocolo, y de repente si tu intención es ponerte bien cacheroso ahí, ¿no? Como decimos aquí en William, cacheroso, bueno, elegante pues, y bien bonita, para que ser el centro de atención, que cuando los amigos entren, los hermanos entren, wow, qué bueno, que todo eso. No, póngase elegante, póngase cacheroso, póngase cacherosa, pero en tu mente y en tu corazón tiene que estar que tú lo estás haciendo para que Dios sea glorificado, para que cuando un amigo entre allí y tú le das una buena atención, pueda decir: oye, bueno, qué bueno allí, esa gente de verdad tienen a Dios en su corazón y están sirviendo como Cristo de verdad sirvió. Esa es la idea. Esa es la intención. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, escribiéndole Pablo a los Corintios, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Lo recibimos de Dios. Entonces no actuemos como que si no lo hubiésemos recibido, sino que le recibimos de Dios para que su nombre sea exaltado y glorificado. Entonces revisémonos qué es lo que realmente nos hace vibrar, sentir bien.
al servir. Es la satisfacción de un trabajo bien hecho, es el gozo de saber que alguien conoció más a Dios a través de ti. Es la satisfacción o el gozo de saber que estoy haciendo una labor ardua y estoy, oye, mira, todoterreno de aquí para allá. O es la satisfacción de que la gente pueda glorificar a Dios por lo que estoy sirviendo. La idea es que la gente glorifique a Dios por lo que estamos sirviendo y trabajemos cada día y cada día más en eso. Amén. Hay gente que de repente, aquí no pasa eso, se han ganado un poco de alma, ¿no? Aquí en la iglesia. Y de repente se le mete ese espíritu, y comienzan a decir, oye, pero yo tengo tantos años ahí sirviendo y yo me he ganado un poco de alma. Yo debería ser pastor también. Esas almas que yo me gané, yo debería tener mi iglesia aparte. Yo debería como pastorear, entonces que yo estar sirviéndole yo a otro. ¿Cómo es eso? Para que otro se lleve la gloria. Porque hasta se mal piensa y se malinterpreta el asunto. Porque cuando usted y yo le estamos dando un servicio al Señor, cuando usted y yo estamos ganando alma, no es para el hombre, es para Cristo. Es para Cristo, amén. Entonces, aunque yo haya ganado muchas almas aquí, yo haya hecho tanto, debo entender que el nombre de Dios es el que tiene que ser glorificado y dejarme de ese espíritu de altivez. Y si Dios me va a llamar a mí a un ministerio pastoral, entonces vamos a hacer las cosas como tiene que ser, porque entiendo claramente y acepto en mi corazón que todo lo que he hecho, aleluya, es para Cristo, es para el Señor, no es para mi propia voluntad, no es para mi propio ego, no es para mi propio deseo y mi propio placer, es para Él. Las ovejas son de Cristo, no son mías. Y si Cristo la puso aquí, son de aquí. A su nombre. A su nombre. Cuidado con un espíritu eso por ahí para reprenderlo. Amén. Para reprenderlo. Teniendo ya la claridad en la mente y la pasión en el corazón, ahora tenemos que pasar a la acción. ¿Sí? Tenemos que pasar ahora ¿qué? A la acción. Entonces por eso, como cada creyente posee al menos un don de Dios, por consiguiente, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a los demás. No que se te quedó aquí, se te quedó aquí. Acciona. Hay gente que tiene don pero no ejecutan. No lo usan. Otros lo usaron, lo ejecutaron, lo ministraron a otros, pero están ahorita como un poquito así apagados, ¿no? Porque ya vamos a dejarle eso a los nuevos que vienen y qué sé yo, entre muchas otras cosas. Pero aquí hay un imperativo. Hay una orden, pues hay un mandato. Y no se trata aquí de que tú tengas 40 años y ya pasaste, ya te jubilaste. No, no, eso es para todos, aunque tú tengas 40 años en el Señor. Es una orden que tenemos que obedecer. Y cuando estamos hablando como buenos administradores, significa reconocer que recibiste un capital divino que debes ejecutarlo con fidelidad, entendiendo que no nos pertenece y que la función de nosotros es ministrar al cuerpo de Cristo en medio de en el caso de ellos, en medio de un mundo hostil, pero en cualquier momento y circunstancia usted y yo tenemos que ministrarlo. ¿Qué es un administrador? Es como alguien que es dueño de una empresa, llega y te diga, hey hermano, hermana, yo te voy a entregar mi empresa para que tú que la administres. Ese administrador no es el dueño, es el administrador, es el mayordomo. En consecuencia, tiene que administrar eso conforme a los principios y a lo que ha establecido ¿quién? El dueño. Usted y yo al menos tenemos un don o algunos tienen varios dones, pero entendamos que lo que tenemos, aleluya,
le pertenece al dueño, y el dueño es Jehová de los ejércitos. El dueño es Jesucristo, el dueño es el Espíritu Santo. Por consecuencia, administremos eso como que si no es nuestro, si no es de Él, para que lo hagamos con fidelidad, para que lo hagamos con amor, con pasión, porque le estamos sirviendo es al Señor. El don no es un juguete para el disfrute personal, sino un depósito para el beneficio ajeno. Si la gracia es multiforme, pero dice conforme a la multiforme gracia de Dios. Vamos a poner un ejemplo como lo puse hace rato. Una toalla grande, tejida con hilo, ¿verdad? Pero está tejido con hilos de varios colores. El color blanco no le puede decir el color negro, yo soy más hermoso que tú, yo soy mejor que tú. El verde no le puede decir al marrón, yo soy más importante que tú. Porque todo lo hizo el mismo Dios. Todo lo dio del mismo Espíritu Santo. Todos son importantes y relevantes porque cada uno debe ministrárselo a otro. Aleluya. El que tú tienes se lo ministra a otro. El que tiene don de profecía se lo ministra a otro. El que tiene don de servicio lo ministra a otro. El que tiene don de generosidad se lo ministra ¿a quién? A otro. ¿Cuántos pueden exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Y en ese sentido que debemos actuar. En Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, habían 4 hombres, permítame decir que tenían fe y servicio. Y había un paralítico en su lecho, una camilla ahí pues, paralítico. Y Jesús se encontraba en una casa. La casa estaba full de gente. Ahí no entraba ni un alfiler. Abarrotada de gente. Y salieron 4 hombres llenos de fe y de servicio. Y agarraron a ese paralítico. Se metieron por el techo, rompieron la lámina del techo allí. Si es aquí en la lámina, acerolí. Y por ahí metieron al paralítico. ¿Y qué dijo Jesús? Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esos 4 hombres con un don de fe, un don de servicio, como usted lo quiera llamar, ellos no se lo guardaron para ellos mismos. Ellos lo accionaron, lo ejecutaron para ponerlo al servicio de este caso, ¿de quién? De un paralítico. Lo que Dios te dio, lo que Dios me dio es para ponerlo a disposición de mi hermano, de mi hermana, para servir en la obra de Dios, para servir en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Esa es la intención de esto, de que usted y yo podamos reconocer que ciertamente hemos sido dotados de dones, pero que esos dones, aleluya, es para que el nombre de Dios sea glorificado y para que nosotros podamos servir a los otros. Eso significa ministrar, servicio. Servir. Servir. Ponérselo a otro, no para ser engreído y aquí inflarme aquí como un pavo. No se quedaron en la intención. Su voluntad los movió a la acción práctica hacia los demás. ¿Recibió sanidad el paralítico? Obvio. Pero si esos hombres no hubiesen puesto sus dones para ayudar al otro, quizás nunca hubiese recibido un milagro. Y vean todo lo que hicieron. ¿Sabe lo que trepasa en el techo es romper esa lámina? Mételo por allí. Ser un buen administrador significa que el recurso fluya. Permitir que el recurso, que los dones de Dios fluyan en el cuerpo de Cristo. Si te dio sabiduría, ministra al confundido. La voluntad cristiana se resume en esto: lo que Dios puso en tu mano, ponlo en la mano de otro para ayudar, para bendecir a los demás. El que enseña, aconseja o predica no debe dar sus propias opiniones, filosofías personales, porque ahí dice, el que habla, hable conforme
¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Entonces los que predicamos, los que enseñamos, los que aconsejan, deben hacerlo conforme a qué? A la palabra de Dios, porque no es mi palabra, no es mi filosofía, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no, es la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay mucha gente fuera de orden por ahí, porque andan diciendo cosas y profecía conforme a su sentimiento, a su capricho, y no conforme a la palabra de Dios, y andan engañando gente. Pero usted y yo somos serios, aleluya, y nos humillamos ante el Señor, y los dones que Él nos dio los usamos conforme a su palabra y conforme a su poder. No es tu capacidad, no es tu fuerza, es conforme a la fuerza de Él. Es conforme a su poder. Finalmente, debemos estar claros entonces que la vida cristiana se equilibra cuando la mente acepta lo que ha recibido. Los afectos se rinden para que Dios sea glorificado y la voluntad se dispone al servicio. En ese sentido, no permitamos que la gracia de Dios se detenga en ti. Recuerda que lo que tienes es un regalo. El propósito es su honra y el destino es tu prójimo. Al actuar bajo este diseño divino, dejamos de ser simples espectadores para convertirnos en los administradores que el cuerpo de Cristo necesita. Amén. Cuando entendemos esto, entonces, ya el orador, el predicador, deja de ser el centro de atención. La idea tampoco es entretener gente. La idea es que Dios sea glorificado y que sea exaltado. Amén.